¿Qué tal? Los saluda Oscar Cuam, estudiante de la carrera de Derecho. En este espacio vengo a hablarles de un tema muy importante, pero también interesante para la legislación guatemalteca y el derecho guatemalteco, que es la sucesión hereditaria, o más conocida como testamento. ¿Qué es la sucesión hereditaria o testamento? La sucesión hereditaria es la manifestación de voluntad de una persona en testamento mediante escritura pública para el manejo y disposición de sus bienes, cuando esta persona haya fallecido. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona va a manifestar cómo deben manejarse sus bienes, a quién le quedan sus bienes, a quién no le quedan sus bienes y cómo deben manejarse los mismos en la repartición de los bienes. Ahora bien, la legislación guatemalteca nos establece dos formas de establecer el testamento, en los cuales está en el capítulo 2 en las formas testamentarias, en el artículo 954, el cual son tanto escritura pública y es testamento abierto, testamento cerrado. Empecemos por definir el testamento abierto. Según el artículo 955 del testamento abierto, el testamento abierto o el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial de su validez. ¿Qué quiere decir esto? Primero definamos qué es el testamento abierto. El testamento abierto es cuando una persona llega ante un notario y manifiesta su última voluntad que ha de cumplirse cuando ésta misma fallezca. Se llama testamento abierto porque tanto el notario como la persona que está manifestando su última voluntad conocen el contenido de este documento. Pero no solo esto, sino que en los requisitos que mantiene el testamento abierto se necesitan dos testigos, los cuales también escucharán y sabrán el contenido del testamento. Ahora, la legislación guatemalteca también habla del testamento cerrado. Y es un tema muy interesante porque el testamento cerrado es todo lo contrario al testamento abierto. ¿Por qué se llama testamento cerrado? Se llama testamento cerrado porque una persona llegará ante un notario, ojo, con un sobre en el cual contiene su última voluntad del cómo se dispondrán los bienes que esta persona tiene. No se sabe el contenido de este sobre, ni cómo serán las disposiciones, cómo se manejarán los bienes. El único que lo conoce es nada más y nada menos que la persona que está llevando a cabo este sobre. El notario no puede abrir este sobre. El notario no sabe la disposición de los bienes. El notario no sabe ni siquiera cuántos bienes tiene. Solo sabe de que en el momento en que esta persona fallezca, se le entregará este sobre a la familia o también el notario le leerá a la familia la última voluntad de esta persona. Bueno, ¿por qué se debe tener en escritura pública? Para su validez, pero no solo eso, sino por dar fe, porque los notarios tienen fe pública. Entonces, para su validez es que no solo la persona manifieste a viva voz, sino también debe debe estar estipulado cómo debe enajenarse o cómo deben repartirse los bienes. Ahora, partiendo del el, partiendo del testamento de escritura pública abierta, tenemos aproximadamente entre 5 y 8 disposiciones o tipos de testamento. Ustedes estarán preguntando, para las personas que tienen alguna discapacidad, ¿podrán tener testamento? ¿Podrán dejar testamento? La respuesta es que sí, según los artículos 557 y 558, el testamento del ciego y el testamento del sordo. Leamos textualmente el testamento del ciego. Dice, en el testamento del ciego debe tener o debe intervenir un testigo más de los que requieren para el testamento abierto. En total, aparte de dos, son tres. Será leído a alta voz dos veces, la primera vez por el notario autorizante y la segunda por los testigos
un testigo elegido al efecto del testador. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que padece de esta discapacidad elegirá a un testigo que en el que él confíe para que él lea a viva voz las disposiciones que él está manifestando en su testamento. Se hará mención especial de esta circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto de que media vez o terminando de leerlo a alta voz debe quedar en acta, debe quedar en el testamento que se leyó dos veces, una por el notario que está autorizando y la otra por el testigo que la persona con esta discapacidad seleccionó. Ahora, el testamento del sordo, el artículo 958 nos establece que, textualmente, si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz intangible el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que ha de constar. ¿Qué quiere decir esto? Que el testamento del sordo debe leerlo a viva voz y, como bien dice, en misma voz intangible. ¿Qué quiere decir esto? Para manifestar la voluntad de la persona que padece esta discapacidad. Ahora, hablemos de otros testamentos que regulan nuestro Código Civil guatemalteco. Por ejemplo, el testamento militar, el testamento marítimo. También tenemos el testamento en lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento del extranjero. El testamento militar, los militares en campaña, según el artículo 965, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejercicio o que sigan en este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. ¿Qué quiere decir esto? Si un soldado, si un general teniendo bienes está en batalla y lo mandan al frente de batalla y él presiente que no volverá, puede manifestar su voluntad hacia la mayor autoridad que tenga en ese entonces cerca. Por ejemplo, puede ser el coronel, puede ser el jefe de guardia, manifestando el cómo se van a manejar sus bienes. Hablemos ahora del testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que se hallen a bordo de un viaje marítimo se otorgan de la forma siguiente. Si un buque de guerra ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, a los buques mercantes autorizados del testamento del capitán o el que haga sus veces con esencia de dos testigos con expresa anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que estén en alta mar incluso tienen el derecho de manifestar su última voluntad ante los capitanes, ante el encargado del barco, con dos testigos, siempre y cuando se cumplan estas legislaciones o estos requerimientos que establece la ley. Ahora, la pregunta que muchos se hacen: ¿puede una persona realmente que no está mencionada en el testamento, que es familiar cercano de la persona que está dejando el testamento, puede la persona exigir un derecho cuando la persona que ha dejado el testamento no la manifiesta dentro del testamento? La respuesta es no. Ninguna persona que no figure dentro del testamento puede venir o exigir el cumplimiento de un derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente una persona no deja un testamento? ¿Qué pasa cuando realmente una persona no manifiesta su voluntad, pero tiene bienes? ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos la persona sí puede, porque la ley lo establece y dice que deben repartirse los bienes en partes iguales a los herederos, en línea recta o colateral de descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Hijos, hermanos o sobrinos. Nunca en ascendencia. Por ejemplo, nunca a los abuelos y nunca a los padres. Espero que les haya gustado esta pequeña, corta o pequeña introducción del testamento. Creo que hay muchos puntos a abarcar todavía, pero creo que es al menos para una retroalimentación ahí para eh, manifestar
qué es el testamento y dónde está regulado en el Código Civil guatemalteco. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima.